Hola, ¿qué tal? Yo soy Álvaro Padilla, profesor del curso Notación Musical Tecnológica en la sección de estudios preparatorios de la Universidad Nacional de Música. En esta presentación conoceremos acerca de la finalidad del curso, aspectos de algunos entornos de trabajo del músico moderno, elementos que conforman dichos entornos y cuál es el valor de la tecnología, principalmente digital, en nuestro desarrollo académico, profesional y artístico. Comenzaremos conversando sobre los objetivos del curso. Principalmente, vamos a desarrollar habilidades de notación musical dentro de un entorno digital, es decir, en un software. También vamos a reconocer los elementos básicos o esenciales, tanto a nivel de hardware como de software, que conforman este entorno de trabajo. También vamos a conocer los aspectos básicos del protocolo MIDI aplicados en la notación musical digital. Y un factor muy importante es que vamos a valorar las capacidades creativas del músico profesional moderno que incorpora el uso de la tecnología digital en sus actividades, sean creativas, académicas o profesionales. Primero vamos a hablar del perfil del músico moderno. Yo lo describiría como un profesional versátil e interdisciplinario que, manteniendo su especialidad como el eje central de sus actividades, conoce y accede a nuevas oportunidades de desarrollo profesional y artístico a través de la indagación, la creatividad, la innovación y la adaptabilidad, aprovechando al máximo los recursos disponibles en su contexto. Tenemos diferentes ejemplos y contextos de los cuales nutrirnos. Lo importante es poder conocer la mayoría de estos para poder alimentar nuestra perspectiva como músicos en formación y construir un camino propio. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de diferentes estaciones de trabajo. Para ello, voy a citar a algunos profesionales que se dedican a la composición, producción y ejecución instrumental, que tienen en común ser una generación relativamente joven y que trabaja en uno de los medios más grandes del mundo, que es Hollywood. Además, son grandes ejemplos de un perfil interdisciplinario. Tori Letzler. Ella es vocalista, compositora y productora, reconocida principalmente por su trabajo en las películas Capitana Marvel, Mujer Maravilla y la serie televisiva American Horror Story. Él es Brian Tyler. Él es compositor, multiinstrumentista, productor y también DJ de música electrónica, reconocido por su trabajo en Constantine, Avengers y Rápidos y Furiosos. Tina Wu es una violonchelista de formación clásica y es muy destacada por su participación en la grabación de diferentes bandas sonoras de películas, series y videojuegos, reconocida también por haber compartido escenario con Cirque du Soleil, Stevie Wonder, Santana y Hans Zimmer. Además, ella también es arreglista y es su propia manager. John Powell es un destacado compositor, director y productor, principalmente reconocido por su trabajo en las películas Happy Feet, Solo de Star Wars y la trilogía Cómo entrenar a tu dragón. Además, él participó en una conferencia acá en Lima el año 2018 sobre música en el cine junto a José Cerebrier. Finalmente tenemos a Hildur Guðnadóttir, chelista, compositora y productora que recientemente el año pasado ha ganado el Oscar a Mejor Score Original por la película Joker. También ha participado como intérprete en varias otras películas y series de televisión y también ha compuesto la banda sonora de la serie televisiva Chernobyl. Entonces, ¿qué conclusiones podemos ir sacando de estas diferentes personalidades que hemos ido citando? Yo creo, primero, hay que apuntar a la versatilidad. Es decir, si bien es cierto, todos y todas tienen un enfoque particular, por ejemplo Tina y Hildur en el cello, Brian en la composición igual que John, pero también ejecutan instrumentos, el mismo caso que Tori, además de la versatilidad, es este ejemplo en particular. Es decir, claramente podemos ver que tanto Tina como Hildur se encuentran en un ambiente casero. Es decir, si bien es cierto, vemos acá un ejemplo de un estudio que podría estar en casa, pero es bastante más grande, tiene muchos más elementos, igual que el de Tori. Este es en esencia la estación de trabajo del músico moderno. Y vamos a entrar a ese concepto que viene definido por el home studio o el estudio en casa. El home studio es un concepto que en realidad en las capacidades y en la dimensión que actualmente se conoce no debería tener más de 15 años.
es por definición un espacio de creación y producción musical, de scores, es decir, partituras, arreglos, de procesos de grabación o de postproducción, etc. Entre comillas, no profesional, vamos a ver después a qué me refiero con esto, que es habilitado dentro del hogar justamente y que cuenta con los recursos mínimos indispensables que permitan garantizar un trabajo de calidad. Este concepto comienza a fortalecerse y a replicarse a partir de dos aspectos fundamentales, que es uno, la accesibilidad a la tecnología, es decir, es más asequible, es más barato, factores económicos, y también la accesibilidad a la información. Hoy en día principalmente gracias a las plataformas virtuales, por ejemplo YouTube, Instagram, portales educativos, etc. Vamos a ver los elementos que suelen componer un home studio en su, digamos, dimensión más básica. Para esto tenemos dos categorías, el hardware, que vendrían a ser los equipos físicos, y el software, que vendrían a ser los programas. Como elemento central tenemos al ordenador, a la computadora, en este caso una laptop, pero puede ser cualquier computadora, desktop, no importa el sistema operativo, Mac o Windows, etc. Digamos que nosotros hasta aquí, con eso ya podríamos realizar un trabajo en cualquier programa de nuestra elección, por ejemplo Finale, que es el que vamos a utilizar. Pero digamos que queremos profesionalizar un poco, o mejor, apuntar a la profesionalización de nuestro espacio. Para ello tenemos que recurrir a dos elementos primordiales. Primero, la interfaz de audio y los audífonos. Con estos tres elementos, la computadora, la interfaz y los audífonos, acompañado del programa que necesitemos para hacer lo que estamos requiriendo hacer, digamos que ya tenemos los elementos centrales para nuestro trabajo. Además podemos complementarlo con un controlador MIDI, el cual es un dispositivo que nos va a facilitar la comunicación con la computadora y el software. Ya mencionamos el software, puede ser por ejemplo Finale, que es el que vamos a trabajar en este curso, o Cubase, que vamos a trabajar en un próximo curso. Esta es entonces la estación, estos elementos conforman la estación del laboratorio de la Universidad Nacional de Música en la sede de Salaverry, también en la sede de Carabaya. Entonces, ¿qué es la interfaz de audio? El elemento que nos va a permitir alcanzar progresivamente ese profesionalismo en nuestro espacio, en nuestro home studio. Es un dispositivo electrónico que permite la conectividad entre diferentes entradas y salidas, es decir, fuentes, hacia y desde otros dispositivos electrónicos que tienen un procesador. Es decir, por entradas y salidas nos referimos a todas las fuentes acústicas que serán captadas por la interfaz, sea a través de un micrófono, por ejemplo, enviadas a la computadora, a un programa, supongamos un editor de audio, y que después ese mismo programa va a reproducir. Y ese sonido resultante lo vamos a escuchar a través de la interfaz, sea a través de monitores o de audífonos. Para ponerlo más claro, vamos a citar algunos ejemplos. Tal como mencioné, una computadora, por supuesto que cuenta con una interfaz, solamente que es no profesional, es una interfaz básica. Nosotros al conectar nuestros audífonos o nuestros micrófonos ahí de escritorio, está ocurriendo una conversión análogo-digital, es decir, nuestra voz está siendo captada y está siendo convertida en un audio. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el teléfono celular o con una cámara web que cuenta con un micrófono también. Sin embargo, cuando ya hablamos de elementos o interfaces profesionales, nos referimos, por ejemplo, a las interfaces de estudio, a las grabadoras digitales portátiles y a las consolas digitales. ¿De acuerdo? No a cualquier consola, porque hay consolas análogas y digitales. Nos referimos a las consolas digitales. En tanto, su fabricante especifique que pueden fungir como interfaces de audio. Entonces, para ir alcanzando algunas conclusiones. ¿A qué me refiero cuando un home studio no es profesional? Esto realmente no vendría a ser cierto. Nosotros podemos alcanzar resultados profesionales valiéndonos de dos elementos: las habilidades técnicas que tengamos y nuestra creatividad de la mano con recursos tecnológicos. Sin embargo, es importante mencionar que siempre nuestras habilidades y nuestra creatividad debe pesar más que los recursos que tengamos. Es decir, no importa si es que, por ejemplo, nos dieran el estudio que tiene Brian Tyler, si es que yo no tengo las capacidades técnicas, ni tampoco tengo una creatividad fluida como para poder hacer uso de todo ese espacio, probablemente no sea muy fructífero. Al contrario, de repente, si es que cuento con lo mínimo indispensable, por ejemplo aquí, con lo mínimo indispensable y tengo una creatividad fluida, ya he habilitado los programas y ya he aprendido a usarlos, pues por supuesto que vamos a alcanzar un buen nivel de productividad. Sin embargo, hablando de lo que es profesional,
tenemos que poner en contraste dos conceptos. El home studio, que ya lo hemos repasado, y un estudio profesional, que puede ser un estudio de grabación o de postproducción, etc. Ambos van de la mano, ¿de acuerdo? No es que uno reemplace a otro. Ambos realizan tareas específicas. Lo importante aquí es tener en claro cuál es la finalidad, a qué resultado queremos llegar y cómo podemos aprovechar nuestros recursos para llegar al resultado más óptimo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es muy común este tipo de flujos. Hildur, por ejemplo, en este espacio, que es su home studio, realizó toda la composición que le valió el galardón del Oscar. En ese espacio compuso. Por supuesto, después ese material fue grabado en un ambiente adecuado, profesional, con una orquesta en vivo, etcétera, etcétera. Pero digamos que el origen de la creatividad que le valió ese reconocimiento es este de aquí, es este espacio. Entonces, eso tiene que quedar claro, ¿de acuerdo? El home studio, ¿cuáles son las ventajas entonces del home studio? Es un espacio al servicio de la creatividad, de la creación musical y el desarrollo artístico. Es decir, no es solamente nuestra computadora con los programas, no, tenemos que verlo como nuestra herramienta, ¿de acuerdo? Permite realizar producciones que apuntan a o alcanzan un nivel profesional con una inversión asequible. Voy a citar el caso, por ejemplo, de quien ganó múltiples Grammys el año pasado, Billie Eilish, que es un caso similar al de Hildur, es decir, en un home studio realizaron la mayoría de composiciones y producciones que luego le valieron muchos reconocimientos. Al margen de los juicios apreciativos, es importante mencionar las capacidades que el home studio hoy en día representa. Además, principalmente también favorece las oportunidades laborales y el trabajo remoto, una circunstancia que hoy en día está siendo buscada, está siendo requerida por muchos clientes, es decir, la posibilidad de que los músicos puedan grabarse en casa. Esto representa oportunidades laborales, por supuesto. Pero yo he estudiado violonchelo y yo qué tengo que ver con grabación. Justamente, nuevamente, voy a hacer énfasis en lo interdisciplinario. Es decir, tenemos que tener un perfil de un músico moderno, que no solamente nos restringimos a nuestra especialidad. Por supuesto, vamos a tratar de ser excelsos en nuestra especialidad, pero si es que nosotros aprovechamos los recursos, que hoy en día son bastante asequibles, que tengamos a la mano para poder alcanzar más oportunidades, más y mejores oportunidades, sean oportunidades laborales o desarrollo creativo o artístico, pues yo les aseguro el camino en la música va a ser mucho más fructífero. Aquí les dejo algunos ejemplos relacionados a la notación musical táctil o a través de dispositivos touch, que también es bastante interesante. Esto ya tiene algo de tiempo, más o menos 5 años, así que ni siquiera es tan reciente, pero es muy importante también revisarlo, ya que puede ser el caso que tal vez tengamos uno de estos dispositivos y podamos aprovecharlo para este fin. Entonces, ya para llegar al final de esta exposición, yo les recomiendo buscar en redes sociales a los ejemplos que hemos citado y que también ustedes vayan buscando de repente en la música que están escuchando actualmente, cuál es la historia de los compositores, de los artistas, de repente por ahí que alguna de ellas les da la sorpresa de que también tiene un perfil multidisciplinario y por supuesto podemos aprender siempre de ellos y ellas. Eso sería todo, muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego.